La luz de la tarde caía con una suavidad dorada sobre el escenario donde se desarrollaba una escena digna de las mejores crónicas de la vida cotidiana. Todo comenzó con una bienvenida cordial a una conferencia sobre la transición de las nuevas tecnologías, un tema que en el momento en que estamos viviendo parece ocupar cada rincón de nuestra existencia, desde el uso de la herramienta más simple hasta la tecnología de la energía. Sin embargo, el flujo de la disertación se vio interrumpido por un torbellino de emociones humanas. No, decía una voz con insistencia, marcando el ritmo de un desencuentro que estaba a punto de revelarse. Oye, ¿me trajiste la camarita?, preguntó alguien con curiosidad. Aquí está, fue la respuesta inmediata, seguida de una petición de claridad, pero dígame qué quieres que yo haga. La respuesta no se hizo esperar, cargada de una necesidad de desahogo. Bueno, en primer lugar, siéntate que te quiero explicar, a mí por favor. El ambiente se llenó de un aire de confesión cuando uno de los presentes exclamó con un deje de desesperación que qué le pasaba, mientras llamaba al otro che viejo. Patagonio, yo quiero que tú sepas que el matrimonio mío ha resultado un fracaso, chico, confesó el hombre con el corazón en la mano. Se sentía, según sus propias palabras, como el hombre más desgraciado del mundo. Che viejo, tranquilo, intentaba consolarlo Patagonio, recordando que siempre lo había visto de lo más feliz, llamando a esa Cándida su mujer y conviviendo con su suegra. Pero la realidad, como suele suceder, tiene dos caras. El hombre explicó que aquello era mirándola de frente, pero que había que verlas por el reverso. Comparó su situación con el níquel americano, por el frente se ve el indio noble, pero al darle la vuelta a la moneda, por atrás tiene el búfalo terrible. Era una metáfora perfecta para describir un carácter que, más allá de los gritos y los mandatos, escondía una fuerza arrolladora que se manifestaba en una viada que le arrimaban constantemente. La confesión subió de tono cuando admitió que efectivamente le pegaban. No era una cuestión de gritos vacíos, sino de objetos contundentes. Le daban con lo primero que agarraran, incluso con la escoba. El objetivo, según él, era tenerlo amillarado o, como corrigió Patagonio con paciencia, humillado. La conversación se tornó entonces en un recuento de penas matrimoniales que se remontaban al momento en que contrajo lo que él llamaba náuseas matrimoniales, una confusión lingüística que Patagonio intentó subsanar aclarando que se decía nupcias. Sin embargo, el protagonista insistió en que hay nupcias que producen náuseas, y la suya era precisamente una de esas. Relató que todo comenzó a los 2 meses de casado. A pesar de ser un hombre hogareño, o lugareño como decía él por su amor a estar en el lugar de su casa, la paz se vio truncada por una gata. Al mudarse a vivir con su mujer y su suegra, tuvo que aceptar a un animalito que se adueñaba de su cama. Cada vez que intentaba quitar a la gata para dormir, Cándida y la suegra le gritaban que no despertara a la nina, obligándolo a dormir en el suelo. El odio fue creciendo silenciosamente hacia la gata, hacia la suegra y hacia su propia mujer, hasta que una noche el destino intervino. En un descuido, se dejó caer sobre la gata mientras dormía, y el animal murió por falta de oxígeno en los pulmones. Lejos de terminar sus problemas, la muerte de la gata fue el inicio de una etapa aún más oscura. Su mujer, en un arrebato, usó el cuerpo del animal para darle gatazos hasta que solo quedó el rabo en su mano, un rabo que la suegra luego le obligó a tragarse entero. Desde aquel día, el pobre hombre confesó que se erizaba cada vez que veía a un perro. Ante tal panorama de 2 pateaduras diarias sin descanso dominical, su única esperanza era el divorcio alegando crueldad y maltrato. Para ello, necesitaba pruebas, y ahí es donde entraba la camarita de Patagonio, quien debía tomar fotografías en el momento preciso de la agresión. La escena se trasladó entonces a la audiencia pública, donde el tremendo juez de la tremenda corte se disponía a resolver este tremendo caso. El juez, con su habitual perspicacia, comenzó preguntando por la salud, solo para terminar imponiendo multas por faltas de respeto. El secretario llamó a los implicados, Benigna Cordero, Cándida Palomares, Patagonio Tucumán y Bandoneón, y finalmente al acusado, José Candelario Tres Patines, quien entró quejándose de estar desbaratado. Tres Patines describió sus lesiones con una mezcla de términos médicos mal empleados, hablando de carreteras cervicales y litones de la tabla del cerebro. Afirmó que la agresión había sido brutal, dañando su osamenta y dejándole una pierna que jugaba para adelante y otra para atrás, dificultando incluso el acto de montar bicicleta. Cándida, por su parte, se defendió con una hipocresía que Tres Patines no tardó en señalar, recordando el tucunucu que aún sentía por un taconazo recibido.
Patagonio, actuando como testigo, confirmó que la vida de Tres Patines era insoportable y que había presenciado las pateaduras. Sin embargo, cuando el juez pidió las pruebas fotográficas, Patagonio tuvo que admitir con vergüenza que se le había olvidado ponerle rollo a la cámara. El juicio continuó entre acusaciones cruzadas y la revelación del destino de la gata. Tres Patines intentó justificar su acción diciendo que la gata le enseñaba los dientes, algo que el juez interpretó como una risa, sugiriendo que el animal murió contentísima. Finalmente el juez, tras escuchar todas las partes y analizar la situación de desavenencia matrimonial, dictó su sentencia con una rima cargada de ironía. Sentenció que Tres Patines tendría paz y consuelo si buscaba otra gatita, pero para darle un respiro de las broncas cotidianas y las pateaduras, lo mandaría 5 semanas al calabozo. Así concluyó aquel episodio, dejando a Tres Patines con una reflexión amarga sobre la justicia y la vida doméstica, exclamando una vez más que aquello era la cosa más grande de la vida.